tipo, vamos a decir que este factor de fricción va a depender de dos números adimensionales. Uno que es el número de Reynolds, que ya lo conocemos, y el otro que es la rugosidad relativa del conducto. La rugosidad relativa del conducto no es nada más que la división del diámetro del conducto sobre la rugosidad promedio, que es ese épsilon. La rugosidad promedio depende prácticamente del tipo de tubería que vamos a usar. Esto va a variar si es vidrio, plástico, hierro, concreto y todo. O sea, depende netamente del tipo de tubería que vamos a usar. Igual son datos de tabla, se los he puesto en su guía y es prácticamente esta tablita. Entonces, vamos a hablar del diagrama de Moody. ¿Alguien quiere leer? Nadie. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Ya. Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción emplea el diagrama de Moody que se presenta en la figura. El diagrama muestra la gráfica del factor de fricción F versus el número de Reynolds con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa D sobre epsilon. Se grafica en escalas logarítmicas, tanto F como número de Reynolds, debido al rango tan amplio de valores que se obtiene. A la izquierda de la gráfica, para números de Reynolds menores de 2000, la línea recta muestra la relación F igual a 64 sobre el número de Reynolds para el flujo laminar. Para 2000 menor al número de Reynolds menor a 4000 no hay curvas, debido a que esta es la zona crítica entre el flujo laminar y el flujo turbulento, y no es posible predecir cuál de ellos ocurrirá. Arriba de número de Reynolds igual a 4000 se grafica la familia de curvas para distintos valores de D sobre epsilon. El diagrama de Moody se utiliza como una ayuda para determinar el valor del factor de fricción F para el flujo turbulento. Deben conocerse los valores del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Súper, muchas gracias. Entonces, prácticamente resumiendo lo que acaba de leer su compañera, este es el famoso diagrama de Moody que nos va a servir ¿para qué? Para calcular esa F. ¿Qué es esa F? Es el factor de fricción para calcular la pérdida de energía debido a esta fricción. Como lo he leído, vamos a poder identificar tres cosas. Primero, esto lo que es el número de Reynolds. El número de Reynolds está aquí, se podría decir, en el eje de las abscisas, con los valores, como habíamos dicho. Bueno, como lo he leído, menor a 2000 es una recta. Flujo laminar, 64 sobre el número de Reynolds. Entre 2000 y 4000 se ve que no hay valores precisos. Ya desde el 4000 vamos a encontrar todos los valores. Este es el primer dato de entrada que vamos a tener, el número de Reynolds. El segundo va a depender de la rugosidad relativa, que ya habíamos depende de la rugosidad absoluta, que es un valor de tablas, y del diámetro. Entonces, como pueden ver, hay diferentes valores y lo que hay que hacer es seguir las curvas, ya para determinar el factor de fricción. Entonces, con los ejercicios vamos a verlo más a detalle, pero prácticamente es número de Reynolds, rugosidad relativa y leer el factor de fricción. Entonces, aquí se los he puesto, ya, un uso bien básico del diagrama de Moody, creo que no he puesto mi gráfica. Pero ya, dice, para determinar el factor de fricción utilizando el diagrama de Moody, se debe seguir los siguientes pasos. Un ejemplo de esos es localiza el número de Reynolds sobre la abscisa del diagrama de Moody, que es 5,7 por 10 a la 5. Entonces, por decir,
Aquí está por 10 a la 5. Entonces son valores de acá para allá. El 5 va a ir por acá más o menos. Pues. Entonces vamos a encontrar ese 5. ¿No? He puesto mi otra gráfica. No, ya. Luego dice proyecte verticalmente hasta que se alcance la curva correspondiente a la rugosidad absoluta en 104. Entonces, suponiendo que esto es nuestro valor, les estoy diciendo, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Este es nuestro 5,7 por 10 a la 5. Entonces, digamos que subimos y esto va a ser nuestro 104. Entonces, encontramos el punto y lo leemos hacia acá, hacia el eje del factor de fricción. Va a ser 2, siempre va así, mejor en el ejercicio. Otra, bueno, otra forma de que se ha encontrado para calcular el factor de fricción, no es tan exacta porque prácticamente esto se debe a experimentos que han tenido para la simulación o para el uso de otro tipo de simuladores o así, es esta ecuación, que es el factor de fricción, es 0,25 sobre el logaritmo en base 10 si no me equivoco, igual está en su guía. 1 por entre 3,7 igual la rugosidad absoluta más 5,74 sobre el número de reinos a la 0,9 al cuadrado. Entonces dice, la ecuación produce valores para f que se encuentran entre más menos el 1% del valor correspondiente de la ecuación de Colebrook. Esta ecuación de Colebrook y cómo se ha determinado esto está bien explicadito en su guía, ¿ya? No quería hacer mucho énfasis porque vamos a tardar mucho y prefiero que usen el diagrama de Moody, que es el más utilizado. Además que este solo te da hasta el 1%. Y que para número de Reynolds de 5 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 8. Entonces, con eso se complementa el diagrama de Moody, ¿ya? Empecemos con el ejercicio 1, entonces. ¿Alguien quiere leer? Por favor. ¿Alguien? Pues alguien lea. No voy a seguir hasta que lea. Ay, ya, por favor. ¿Puedo hacerlo nuevamente, Noxy? Es Sí, que, por favor, si no, no vamos a continuar. Vas a tener doble participación. ok, gracias. Agua a 75 grados centígrados está fluyendo en un tubo de cobre de pu- un medio pulgada, perdón, no puedo ver bien, tipo K, a una rapidez de flujo de 12,9 litros por minuto. Calcule la diferencia de presión entre dos puntos separados por 45 metros si el tubo está en posición horizontal de un medio iguales, o sea, el diámetro de un medio, 13,39 milímetros. La viscosidad Viscosidad. cinemática es 3,83 metros cuadrados sobre segundo. Y esta es disculpe, ¿qué es esto? Sí. Epsilon, que es rugosidad Rugosidad. relativa. La rugosidad relativa igual a 1,5 por 10 a la menos 6 metros. Ya, súper. Entonces, prácticamente estos valores que nos dan están toditos en tabla, ya, yo para no meter tanta tabla acá. Si nos dice diámetro de media pulgada de cobre tipo K, entonces es hallar el diámetro en tablas. Para 75 grados centígrados, el agua, esta es su viscosidad cinemática. Y epsilon para un tubo de cobre.
Entonces, así es como si en algún momento no les pongo los valores, así es como tienen que identificar estos datos, ¿ya? Entonces, yo me he hecho este dibujo, no me he hecho este dibujo, saca este dibujito que vamos a evaluar de un punto A B de 45 metros, como nos dice la enunciado. Entonces, empecemos. Vamos a emplear lo de siempre, la ecuación general de la energía. En este caso no hay bombas, no hay nada que nos brinde energía, solo es pérdida por fricción. Entonces, vamos a calcular en el punto A y B, que va a ser la presión de A sobre el peso específico del agua, más la altura de A, más la velocidad de A al cuadrado por dos veces la gravedad, menos la pérdida por fricción, va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico del agua, más la altura en B y la velocidad en B. Entonces vamos a despejar la diferencia de presión y vamos a identificar qué datos nos faltan. Velocidades como que se van a ir, ¿verdad? Porque no hay mucha pérdida, no hay nada, es un flujo recto. Alturas, igual. Simplemente necesitaríamos conocer, la velocidad creo que va a haber, pero pues, necesitaríamos conocer la pérdida por fricción. Entonces iniciamos con la velocidad con la ecuación de la continuidad o la ecuación del caudal. En este caso, que es la velocidad de flujo va a ser igual al caudal por el área por la velocidad. Entonces, despejando la velocidad del promedio que nos va a poder calcular con la ecuación de Darcy, tenemos que el caudal sobre el área va a ser igual a los 12,9 litros por minuto, que es el dato del enunciado, porque sabemos que en un metro cúbico hay 1.000 litros para irnos al sistema internacional y un minuto 60 segundos sobre el área. Pi por el diámetro que es de tabla 0,1339 metros cuadrados sobre 4, teniendo una velocidad de 1,527 metros por segundo. Esto ya todos dominan, así que continuemos. Sabiendo que la pérdida de energía es igual a, esta es la ecuación de Darcy, pérdida de energía, que es el factor de fricción, la longitud de flujo, el diámetro de la tubería, la velocidad promedio que acabamos de calcular, por dos veces la gravedad. Para hallar estos datos, sabemos que tenemos la longitud, tenemos el diámetro, tenemos la velocidad, tenemos la gravedad, simplemente nos falta el factor de fricción. Entonces calculamos el número de Reynolds, tenemos la viscosidad cinemática, dinámica, cinemática. Entonces, la velocidad ya la habíamos calculado, que es 0,1300, perdón, este es el diámetro, 0,1339 por la velocidad 1,527 sobre la viscosidad, que es un dato, 3,83 por 10 a la menos 7. Entonces, tenemos un número de Reynolds de 5, esto está mal, no es menos 4, ya es 4. 5,34 por 10 a la 4. Nos indica que es un flujo turbulento. Entonces ya tenemos el primer dato para el diagrama de Moody. El segundo dato habíamos dicho que es la rugosidad relativa. Entonces el diámetro 0,01339, que igual le falta un 0. Y epsilon, que es 1,5 por 10 a la menos 6, que es dato de tabla, teniendo una rugosidad relativa de 8.927. Entonces, esos son los puntos que vamos a encontrar en nuestro diagrama de Moody. Iniciamos con el 5,34. Entonces, por 10 a la menos 4, los valores hacia arriba. 5 más o menos la calculamos, punto 34, y lo proyectamos. Y encontramos el 829. Si ustedes pueden, diré el 8.927. Si ustedes pueden ver, solo hay 5.000 y solo hay 1.000. Entonces, lo que se debe hacer es seguir el número más próximo, digamos que el 1.000. Entonces, seguimos la curvita del 1.000. Seguimos, seguimos, seguimos. Y si se dan cuenta del 1.000 y la curvita de 5.000 no varía mucho. Entonces podemos usar el valor que está en 1.000 y vamos a encontrar el valor de 2,115. 0,0215.
Entonces, simplemente es eso el diagrama de Moody. ¿Alguien tiene alguna duda en el cálculo? Hable porque no puedo leerlos. Ya, creo que está claro. Igual vamos, tenemos dos ejercicios más, entonces le vamos a entender. Y ese es nuestro factor de fricción, 0.0215. Entonces, reemplazamos los valores en en la anterior ecuación de la pérdida por fricción. Entonces vamos a tener que nuestra pérdida por fricción va a ser el factor de fricción del diagrama de Moody, 0.0215. Por la longitud habíamos visto que era 45 metros sobre el diámetro, 0.1339. Por la velocidad que igual hemos hallado, 1.527 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Finalmente sabemos que la pérdida por fricción va a ser 8.59 metros. Bueno, como ya habíamos hecho las consideraciones en nuestra primera ecuación de la energía, habíamos dicho que las presiones eran cero, que las velocidades eran cero, entonces simplemente va a ser el factor de fricción por el peso específico del agua. Entonces vamos a obtener el 8.59 por el 9,81 por el 82.27, teniendo una diferencia de presión de 82.27 kilopascales. Aquí quiero hacer un poquito de énfasis, creo que no estaba en clase haciendo mucho las unidades, pero es necesario que ustedes pongan bien, si van a usar 981, pues pónganle newton sobre metro cúbico y aquí pascales, es en lo que más problemas han tenido en sus prácticas, así que presten mucha atención a las unidades que usan. En acá no había tanto problema, más que todo era por esto, por 981, 900, 9800. En el sistema inglés ha sido donde más problemas han tenido. Pero ya, bueno, pasemos al ejercicio 2 si nadie tiene dudas. ¿Alguien quiere leer el ejercicio 2? ¿Puedo hacerlo yo? Sí. Sí, por favor. En la figura se muestra un sistema para entrega de fertilizante de pasto en forma líquida. La boquilla que se encuentra en el extremo de la manguera requiere 140 kilopascales de presión para operar de manera efectiva. La manguera está hecha de plástico liso y tiene un diámetro interior de 25 milímetros. La solución fertilizante tiene una gravedad específica de 1,10 y viscosidad dinámica de 2 por 10 a la menos 3, si no me equivoco, pascales por segundo. Si la longitud de la manguera es 85 metros, determine. Inciso A, la potencia transferida por la bomba a la solución. Inciso B, la presión a la salida de la bomba. Desprecie las pérdidas de energía en el lado correspondiente a la solución de la bomba. La rapidez de flujo es de 95 litros por minuto. Ya, súper, gracias. Entonces, en este caso, en este ejercicio, trato de agregarles lo que es la bomba. Ahora al sistema va a haber un elemento que le está agregando energía y también va a haber la pérdida por fricción por toda esta tubería. Entonces, vamos a analizar estos tres puntos, ¿ya? El punto A va a ser aquí al inicio del, del tanque, se podría decir. El punto B va a ser acá a la salida del flujo y el punto C va a ser a la salida de la bomba. ¿Ya? Entonces, sabemos haciendo las consideraciones, sabemos que la presión del punto B va a ser 140 kilopascales. El diámetro de la tubería, 25 milímetros. La gravedad específica 1.10, que es por el fertilizante, y la viscosidad dinámica de 2 por 10 a la menos 3 pascales. Y un 85 metros de listo. También tenemos la rapidez de flujo, que es 95 litros por minuto. Entonces, aquí lo que nos dice, y creo que en la práctica de la ecuación de la energía, igual había ejercicio así, que hay que despreciar la pérdida de energía por succión de la bomba. ¿Eso qué nos quiere decir? Acá, antes de ingresar, antes que la bomba otorgue energía, se tiene una opción.
pérdida de energía, que la vamos a ver la siguiente clase cuando ya hablemos de bombas. No sé si la siguiente clase ya es bombas, creo que todavía no, pero igual lo vamos a ver adelante. ¿Ya? Con todo eso entendido, vamos a calcular primero el inciso A, la potencia transferida de la bomba. Otra vez, empezamos con la ecuación general de la energía para los puntos A y B, de entrada del tanque y salida de la manguera. Entonces, analizamos y va a ser la presión en A por el peso, por la gravedad específica del fertilizante, por el peso específico del agua, más la altura, más la velocidad de A al cuadrado sobre 2b de la gravedad, menos la pérdida por fricción, más la pérdida, más la energía que otorga la bomba, que va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico del fertilizante, la gravedad específica del fertilizante, el peso específico del agua por la altura de B y más la velocidad en B al cuadrado. Entonces, las consideraciones que vamos a hacer en función del gráfico va a ser que la presión en A no va a haber. Y la velocidad por condiciones del tanque va a ser despreciable. Entonces, tomando en cuenta estos valores, simplemente tenemos que hallar primero la velocidad de B y la pérdida por fricción. Entonces, calculando la velocidad de flujo de salida, nos tenemos el caudal que nos dice que es 95 litros por minuto. Entonces, convirtiéndolo un metro cúbico, 1000 litros, un minuto 60 segundos, el área pi por 0.25 metros de la manguera sobre 4, teniendo una velocidad en B de 3.226 metros por segundo. Una vez hallado eso, vamos a ver que ya tenemos esto, solo nos falta la pérdida por fricción. Entonces, nuevamente vamos a hacer el uso del diagrama de Moore. Primero vamos a calcular en función, bueno, vamos a ver qué datos nos falta en función de la ecuación de Darcy. Entonces, nos va a faltar el factor de fricción y ya los demás datos ya los tenemos. Entonces, nuevamente calculamos la ecuación, diré el número de Reynolds con la ecuación del número de Reynolds, que va a ser la velocidad, que es 3.226 metros por segundo, que hemos calculado, el diámetro 0.025, la densidad del fertilizante. Sabemos que el peso específico, bueno, la gravedad específica es 1.1, ¿cuál es su peso específico? Ya, por 1000 kilogramos sobre metro cúbico de la densidad del agua, sobre la viscosidad cinemática, que era 2 por 10 a la menos 3, teniendo un número de Reynolds de 4400, no, 44.357.5, o sea, 4.4 por 10 a la menos 4. Ahora nos dice que la rugosidad relativa en este caso es liso, suavidad. O sea, simplemente nos dice que la tubería es lisa. En el diagrama de Moody hay valores que sin necesidad de calcular, bueno, hay una curva que es esta de aquí que dice tuberías lisas. Entonces van a haber ejercicios en los que simplemente va a ser tuberías lisas y no va a haber la necesidad de buscar nuestra rugosidad relativa con la ecuación. Entonces, nuevamente, simplemente hacemos eso. Buscamos el primero, el 10 a la 4, buscamos el 4,4 que yo me puse más o menos acá. Hice una línea, prolongué la línea vertical, intercepté con tuberías lisas y lo leí. Entonces yo tengo 2.20, bueno, debería ser 2.22 por aquí, como que mi diagrama estaba medio chueco, entonces le puse 0.0224. Otra vez es otra forma de calcular simplemente con una tubería lisa sin necesidad de los valores de rugosidad relativa. Entonces nuestro factor de fricción es simplemente eso. Ya llevándolo a la ecuación de Darcy, vamos a tener que 0.024, que es nuestro factor de fricción, por la longitud de la tubería, que era 85 metros, sobre el diámetro 0.025, por la velocidad que habíamos calculado, 3.226, sobre 2 por 9,81, teniendo una pérdida de energía por fricción de 40.40 metros. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos todos los valores para reemplazar en la pérdida de la pérdida de energía, para la energía que otorga, perdón, la bomba del sistema.
Entonces, reemplazando, se acuerdan que era la presión en B, que es 140 kilonewtons sobre metro cúbico, sobre su peso específico, gravedad específica, 1.11 por el peso específico del agua, que es 9,81 kilonewtons por metro cúbico, más la velocidad en B, que es 3.226 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 por la gravedad 9,81, más 7.3, que va a ser la altura que vamos a tener acá, de A hasta B. Esos son los 7.3. Y más la pérdida por fricción, que es 40.40. Teniendo en cuenta la energía que otorga la bomba de 61.204 metros. Finalmente vamos a calcular la potencia de la bomba. Si se acuerdan en la guía de la ecuación general de energía, se los puse esta formulita. Entonces dice que es el caudal por el peso, por la, peso específico del fertilizante, por la cantidad de energía que otorga la bomba sobre la eficiencia de la bomba. Entonces, 1.5833 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo es simplemente la conversión del caudal por 1.1 por 9,88, que va a ser el peso específico del fertilizante, por la energía que proporciona la bomba, 61.4. Como no tenemos valor de eficiencia, entonces lo dejamos en 1, teniendo la potencia de la bomba de 1.0457 kilonewtons por segundo, que es lo mismo que kilowatts. Finalmente, calculamos la presión de salida a la bomba. En este caso, como habíamos visto, si se acuerdan la imagen, vamos a analizar el punto A y el punto C. Nuevamente despejamos lo que es la presión de la bomba y no vamos a tomar en cuenta la presión en A porque habíamos dicho que es irrelevante. La velocidad en A igual es despreciable. La altura en C igual va a ser nuestro nivel de referencia, así que no. Simplemente despejamos y vamos a ver que la presión en el punto C va a ser Z de A. ¿Por qué no he puesto? Creo que es. ¿Dónde está mi ZDA? Ay, no, ya me pasé. Aquí está. 1.12 es el valor. Aquí está el punto C a la salida de la bomba y el punto A. Entonces, es 1.2 por la velocidad en C va a ser la misma que en B, una velocidad promedio, 3.226 sobre 2 por 9,81 más la fricción que otorga la bomba, que es HDA 61.2 por 1.1 por 9,81, que es el peso específico de la bomba. Aquí, ¿por qué no se toma en cuenta HL? Porque simplemente estamos analizando desde el tanque a la salida de la bomba, no la tubería. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener una presión en C de 667.68 kilopascales. Ay, ya. ¿Alguien tiene alguna duda para pasar al ejercicio 3? No los puedo leer, así que si no, hable. Ya, entonces pasaremos al ejercicio 3. ¿Alguien quiere leer? Nadie.
a alguien. Nadie. A las mismas chicas que estaban leyendo. Axi, ¿me dejas Por hablar? favor. Obedazlo. Ah, sí, yo puedo leer. Ya, por favor. Ya. Para el sistema que se muestra en la figura, calcule la potencia que transmite la bomba al agua. Para bombear 500 galones por minuto a grados Fahrenheit. Así, el aire en este está a 40 libras sobre pulgada al cuadrado, relativa. Considera la pérdida por fricción en el conducto que descarga, cuya longitud es de 225 pies y desprecie cualquier otra pérdida. D1 de 1 pulgada igual a 0,0874 pies. B igual a 121 por 10 a la menos 5 pies al cuadrado sobre segundo. No me acuerdo cómo se llama ese simbolito, Auxi. Epsilon o rugosidad absoluta. Rugosidad igual a 1,5 pies a la menos 4 pies. Súper. Igual. Es un ejercicio. Un poco más el entonces vamos a tener nuestros dos puntos. Ya, uno que va en el tanque de distribución, ¿verdad?
Por ejemplo, este de 100 y 150, las distancias son más considerables, entonces ahí sí se puede interpolar. Desde acá se puede interpolar, así que lo que deberían hacer es interpolar. Yo, para hacerlo más sencillo, simplemente leí el dato que es 0.0245. ¿Ya? Y los distribuimos en la ecuación de Darcy. 0.0225 por 225 pies de luz de la tubería por el 0.0874 pies por los 18.57 pies sobre segundo, que es la velocidad, sobre 2 por la gravedad, 32.2 pies sobre segundo. Entonces vamos a tener una pérdida por fricción de 337.73 pies. Ya reemplazando en los datos que habíamos visto, simplemente vamos a decir que estos son las libras pies, las presiones, que es 65.760 libras pies, que era el dato, menos cero, que era la presión en A, que no va a haber presión, sobre el peso específico del agua en el sistema internacional, 62.4, más la altura, que es cero por el nivel de referencia en el punto B, más 220 pies en el punto A, más los 337 de pérdidas. Entonces, teniendo una energía que proporciona la bomba de 650 pies, ¿ya? Finalmente, nuevamente calculamos la potencia de la bomba, que es el caudal por la gravedad específica del agua y no el fertilizante por la energía que proporciona la bomba. Entonces va a ser los 11.139 pies, que era el dato que saqué del caudal, por el peso específico del agua, 62.4 libras fuerza sobre pie cúbico, por los 650 pies que ya habíamos calculado. Como otra vez no nos da la eficiencia de la bomba, entonces tomamos como 1. Finalmente vamos a ver que la presión va a ser 4.510. La presión diré la bomba va a ser 48 libras pies. Un HP equivale a 550 libras por segundo, entonces vamos a tener para mayor comodidad un HP de 821. Y esos serían los ejercicios que habíamos o que había preparado para la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? Y no se desconecten, que voy a guardar la lista, por favor. Sí, sí tengo una consulta. Para realizar la práctica, ¿es necesario igual que lo interpolemos los valores en caso de que no nos diera un valor exacto? Aparte de, si no me equivoco, la rugosidad para leer en el gráfico. Sí, o sea, sería mucho más exacto que lo interpolen si es que hay los valores, como les había dicho, si es la posibilidad que están separados, muy distanciados, el valor superior y el inferior del dato, sí es necesario y es mucho que lo interpolen. Está muy aproximado al valor que ya está en la tabla de rugosidad relativa, entonces no es necesario. Ya está bien, muchas gracias, Auxi. De nada, ¿alguien más tiene preguntas o algo? Ahorita se los voy a subir en un ratito la práctica. Solo me falta ponerle los resultados que me habían pedido. ¿Tienen alguna duda, sugerencia, opinión, alguna inquietud? Primero del tema. Nada. Ahora sí los leo, si quieren pueden escribir si no quieren hablar. Ya, bueno. Como les había dicho en la anterior clase, bueno, me habían preguntado sobre
el trabajo del INGE, bueno, una de sus compañeras y yo preguntaba a mis amigos de los semestres del trabajo y simplemente les dijo que hagan como que una aplicación de cualquier tema que esté en en el libro blanco y que presenten un proyecto de eso, o sea, cualquier cosa que se relacione con el libro blanco. O sea, me dijeron que varios buscaron proyectos como que de otras universidades, y que sea en Bolivia, si no me equivoco. Entonces, varios buscaron proyectos como que de otras universidades, como sistemas de gas o cosas así, y lo adecuaron, más que todo con tuberías, bombas y accesorios. Entonces, eso es lo que me indicaron que hicieron en su proyecto. El Inge no me dijo nada más, no me habló de prácticas o qué estás haciendo, nada. Simplemente, bueno, el día que les escribí en el grupo, me envió un mensaje diciéndome que tenía que hacerle un informe porque creo que todos los docentes están evaluando la situación para ver cómo va a continuar. Entonces, por eso les pregunté y me hice mi informe. Ahorita ya tengo todos sus datos centralizados, he revisado casi todas sus prácticas. Hay cosas que me están entendiendo y hay cosas que no y me está preocupando, pero con esto igual voy a ver cómo van. Y eso, si alguno de ustedes o algún compañero que les pregunte me quiere recuperar prácticas y así, ahorita por ejemplo, creo que sigue habilitada esta parte de la plataforma para subir prácticas, pero si ahorita la suben yo ya no lo voy a revisar o sea, desde la práctica o sea, voy a revisar solo desde la práctica que me tenían que entregar hoy. Entonces no voy a revisarlas. Hoy es las 5, ¿verdad? O las 6, 6. Entonces, la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5 ya no las voy a revisar porque ya las tengo centralizadas. Entonces, yo les voy a decir cuándo me van a poder entregar otra vez. Obviamente vamos a considerar varios factores, pero por el momento si las suben, pues no voy a revisarlas porque me van a confundir. ¿Ya? Eso, ¿qué más? Ya han visto que la cuarentena al final se alargó. Tenemos como que medio mes más que vamos a seguir así que mientras las autoridades y demás cosas no se pronuncien, entonces vamos a continuar con este tipo de clases. Igual voy a subir el solucionario más tarde y puedan guiarse sus compañeros que no pueden asistir. ¿Algo más que quieran agregar, que quieran saber, preguntar? Pueden escribir. ¿Alguna otra duda que tengan? Ah, sí, algo que me estaba, ahora que me escribiste. ¿Quieres hablar? Ya. O sea, yo sí les voy a ayudar, como les había dicho en la anterior clase, que me digan y demás cosas, si necesitan algo de las materias, algunas cosas, pero no me escriban a medianoche o me pregunten como que a la una o 12 me están preguntando varias personas y es como que, o sea, igual tengo otras cosas que hacer, digamos, y es ahora como que uno ya está más en otras cosas, entonces pregúntenme como que tempranito o hasta las 10 digamos, para que igual les pueda responder ese ratito, digamos, porque igual si me preguntan a medianoche les voy a responder al día siguiente, para que les responda y así, o sea, no se pasen con las horas tampoco. Igual les digo, les vuelvo a decir si necesitan ayuda en alguna otra cosa o algo así, escríbanme, no hay ningún problema. Como les había dicho, en la medida de mis posibilidades voy a tratar de ayudarlos. Y eso. Es necesario, sí. Hoy día tengo clases con un alumno que me pidió que le dé la EMI y si sus ejercicios están muy difíciles, les voy a poner cosas más difíciles porque no es justo.
y están más adelantados que nosotros, igual. Así que voy a poner, elige esa gana que está dando en la EMI. A ver, vamos a ver entonces qué avanza. Pero igual me pasaron sus prácticas y cosas así, y es parecía a lo que yo estaba haciendo, así que no me preocupé tanto. Pero hoy día está muy asustado el muchacho, así que vamos a ver qué está más complicado para hacerlo más complicado aún. No creo, bueno, en algunos, muchos de estos ejercicios igual tienen muchas integrales y cosas así más complicadas, entonces tampoco quería hacerlo así o rayarme yo y rayarlos a ustedes. No, por lo menos saber más allá de lo necesario, creo que está bien, porque el Inge como que no piensa hacer nada, creo. No sé, ya. Eso, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna otra sugerencia o algo que quieran saber que yo deba saber para que nos vayamos a almorzar o a cocinar en otros casos? Coman bien, aliméntense bien, sigan manteniendo su mente en cosas creativas, disfruten su bono, los que pueden. Eso, chicos, nada más. Entonces, vámonos. Bien. Ah, sí, no sé si sería mucha molestia que podría explicar al menos un mini resumen de la gráfica, es que no pude atender por algunas razones. Ya, dale, no te preocupes. Con el último ejercicio no vuelvo a explicar. Y si, bueno, igual ya hemos acabado. Si alguien quiere desconectarse, no hay ningún problema. Solo voy a volver a explicar la gráfica del último, ¿ya? Ya. Entonces, para el uso del diagrama de Moody, primero tenemos que tomar en cuenta que este se usa para la ecuación de Darcy. Entonces, lo que necesitamos saber es primero el número de Reynolds. En este caso del último ejercicio, el número de Reynolds nos dio 1.34 por 10 a la 5. Entonces, iniciamos, yo me he confundido muchas veces con eso, entonces por eso les digo, inicien en el 10 a la 5 y busquen luego el 1.34. Yo más o menos lo puse por acá, tal vez usted lo identifique más bajito, más arribita, tampoco va a variar tanto. Eh, Listo, entonces tomamos en cuenta ese 1.34 por 10 a la 5 y lo proyectamos en la línea vertical. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar el valor de la rugosidad relativa. La rugosidad relativa está en este eje. Entonces aquí nos dice 583. Primero buscamos ese valor. Tomamos en cuenta que aquí solo hay 500 y 750. Entonces lo que se debe hacer es proyectar hasta esas dos líneas. Como 583 está un poquito alejado de 500 y un poquito alejado de 750, entonces leemos los dos valores que chocan. Por ejemplo, si este choca aquí, vamos a hacer 0.023. Oh, y en este caso acá arriba va a chocar con 0.026. Entonces, interpolamos esos dos valores y nos va a dar el valor para 583. En este caso, yo simplemente, como les había dicho, puse el 1.34 y más o menos tanteé el 583. Entonces, más o menos lo identifiqué por acá y es el valor que leí, que es 0.0245. No sé si está claro o quieres que lo hagamos en el otro ejercicio
de rugosidad liso. Igual, en este caso el número de Reynolds era 4.4 por 10 a la 4. Entonces identificamos el 10 a la 4, vamos con el 4.4 y nos dice que la rugosidad relativa es liso. Entonces, este más o menos pasa creo que en algún tipo de vidrios. Entonces vamos a esto que nos indica que es para tuberías lisas. Entonces, proyectamos el 4.4 hasta intersectar con lo que es tuberías lisas. Entonces, intersectamos y ya ese es el valor que debemos leer con el factor de fricción. 0.0224. Eso sería, no sé si ahora sí está claro. Creo que sí, ya está. Gracias. Dale, no hay problema. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Están de acuerdo, no? En continuar, porque prácticamente son creo que las mismas personas que están tomando estas clases. Así que yo creo que voy a seguir haciendo más guías. Es harto materiales, pero lleguemos donde quería llegar. Pero como han visto, es poco a poco lo que se está avanzando y cada vez se va complicando y complicando y complicando y eso es lo bonito. Ya chicos, entonces eso sería. Vamos a seguir entonces con las clases. Los espero la próxima semana a la misma hora. Un ratito les subo práctica y el solucionario. No se olviden subir sus prácticas hasta hoy a la medianoche. ¿Qué más? Nada más, creo que solo es eso. Cuídense mucho, no salgan y ya vámonos. De nada, chicos, gracias a ustedes por seguir con mis clases. Nos vemos la siguiente. Bueno, no nos vemos, pero hasta la siguiente clase.
Ya vámonos ahora sí. Ya cerró la sesión. No sé por qué siguen acá. No, mentira. Chao, chicos.